¿Estudiarlo desde dónde? Si uno está cuestionando esta presencia de la antropología y las categorías de la antropología en la crítica literaria que estudia Arguedas, que estudia el mundo andino, entonces ¿desde dónde estudiarlo? Y volver simplemente a estudiarlo desde una perspectiva estética, narratológica, cómo estudiar todos estos elementos que descubrieron la transculturación narrativa, que descubrió o permitió descubrir la heterogeneidad cultural de Antonio Cornejo, cómo estudiarlos sin caer en esta determinación o condicionamiento de la antropología. Entonces ahí pues estuve tratando de leer o estudiar la obra de Arguedas desde distintas posibilidades. Una de ellas fue desde la reflexión filosófica y teórica de Badiou, de Adam Badiou. Y esto me trajo el problema de empezar a explicar el texto desde algunas categorías, empezar a explicar, por ejemplo, los textos de Arguedas desde la noción de acontecimiento en Badiou, pero el modelo de Badiou es un modelo tan fuerte, estructurado, que exigía aplicarlo en su totalidad o aplicarlo, digamos, en su extensión, y eso reducía la obra de Arguedas a un objeto badiouiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, era tan fuerte la perspectiva de Badiou que terminaba reduciendo al objeto, no respiraba por sí mismo, para decirlo como una metáfora, y no permitía ver algunas otras áreas de la obra de Arguedas que podían servir para la reflexión. Entonces me planteé una mirada un poco más hermenéutica, que fue tratar de encontrar en Arguedas elementos, situaciones, reflexiones o categorías que están operando ahí, ¿no? Y esa ha sido una preocupación siempre constante de la crítica que estudiaba Arguedas. Si bien es cierto que hay dos culturas enfrentadas en el mundo andino, y Arguedas recoge este enfrentamiento, y a este enfrentamiento se ha llamado transculturación, hibridez, heterogeneidad, etcétera, etcétera, y si también se ha señalado que Arguedas en su obra incorpora modos cognitivos de la cultura andina. La pregunta que no ha respondido todavía la crítica arguediana es: ¿cuáles son esos modos cognitivos que incorpora Arguedas? ¿Cómo es esa forma de entender la realidad o esa forma de entender el mundo que supuestamente Arguedas habría aprendido en el mundo andino y habría utilizado o ampliado o modificado en su propia obra narrativa? Entonces, esa pregunta estaba sin responder y esa pregunta me atrajo a mí también. Y es a partir de ahí donde encontré esta práctica de la reciprocidad que es tan común en la obra de Arguedas. Ustedes, si recuerdan Los ríos profundos, tenemos allí a los estudiantes de la escuela que están intercambiando trompos, ¿verdad? O intercambian, perdón, un trompo por una carta, o el intercambio de las bolas, ¿no? Las canicas, los daños que le llaman en la novela, o también cuando nos encontramos en los testimonios de Arguedas, muchos testimonios, cuando él habla del dar y el recibir, o habla de la reciprocidad. Entonces yo me propuse estudiar qué consecuencias tenía para la escritura de Arguedas estas ideas, estas nociones de reciprocidad. La primera descripción de la reciprocidad me llevaba inmediatamente a la antropología. Y la antropología, especialmente la antropología francesa, ha trabajado esto bajo la teoría de la donación, o la teoría del don, o el regalo, que es todo un desarrollo antropológico. Entonces yo estaba tratando de salir de la antropología y volví a caer. Pero también descubrí algunas reflexiones postestructurales, especialmente la de Jacques Derrida y la de Jean-Luc Marion, que reflexionan sobre esta reciprocidad, sobre el don, ¿no? Sobre el hecho de dar un regalo y que la persona que recibe el regalo tiene la obligación de retribuir, de responder a ese regalo.
Entonces, a partir de las reflexiones postestructurales, se podía salir de la antropología y se podía pensar la estructura de la reciprocidad como una estructura que podría actualizarse en distintas actividades humanas. Podría actualizarse incluso a nivel de la ética, a nivel de la política, a nivel de la comunicación. Entonces lo que me propuse hacer es una descripción de la estructura conceptual de la reciprocidad que Arguedas nos presenta en sus obras. Y no es necesariamente la reciprocidad andina como se vive en la práctica en el mundo andino a través de estos intercambios o a través del trabajo conjunto para construir viviendas en la comunidad, o el trabajo conjunto para la cosecha, etcétera, etcétera. Todas estas prácticas de reciprocidad tan conocidas en el mundo andino y que la antropología andina las ha estudiado bastante. Entonces, lo que a mí me interesa es la versión de Arguedas, cómo Arguedas presenta eso, que no significa necesariamente que así sea en el mundo andino. Entonces, describir esa relación, esa estructura de la reciprocidad fue la primera tarea que desarrollé. Y ahí es donde pude encontrar una estructura muy peculiar que plantea Arguedas, a la cual he llamado la demanda de amor. Es una reciprocidad en la que se inicia primero con una dación, con dar un regalo, ¿no? Dar algo. Y de acuerdo a los testimonios de Arguedas, él siempre mencionaba en varios lugares que, por ejemplo, el huacho era tan pobre que daba compasión. O en otro momento menciona que muchas indias e indios vieron en Arguedas, en el joven Arguedas, a un tipo tan desvalido que tenían que darle mucho amor, tenían que darle mucho cariño. Entonces es muy curioso cómo Arguedas, que menciona esto en lengua castellana, presenta un primer acto de dar, de donación. El primer acto que lo da el huacho. ¿Y qué es lo que da el huacho? El huacho da lástima. Y obviamente la lástima no se puede dar, no es un objeto que se puede dar, ¿verdad? Sino es la persona que percibe, la persona que está frente a este huacho, el que siente lástima por el huacho. Pero es muy curiosa la forma como trabaja la lengua castellana, y la lengua castellana dice, el huacho da lástima. Entonces, en realidad el huacho no está dando nada, sino la persona, Arguedas, que está mirando al huacho, siente lástima.